ya que es otra hormona que sí me gustaría que la analicemos. Después un poquito la de la piña, ¿ya? Y la hormona de crecimiento, que vendría a ser la hormona más interesante por la complejidad de acción que tiene la hormona de crecimiento. Entonces vamos a empezar con la leche y la oxitocina. Antes de ello vamos a empezar por los otros. Amado Padre del Cielo, solamente gracias por bien. Vamos a seguir conociendo y aprendiendo lo que tú dejaste. Esperamos, oh Dios, que sea aprovechado en algún momento este conocimiento para ayudar a salvar la vida de nosotros. Acompáñanos, oh Dios, que lo pides en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ustedes. Como sabrán, hemos quedado que, ¿cómo se llama la neurona que mando celular? Pero es una neurona mando celular y hemos quedado que son neuronas que van a venir en este caso del núcleo supraóptico, del núcleo paraventricular, que van a procesar y llegar a nivel de la neurohipófisis, ¿no? Donde se va a almacenar y la respuesta que necesidad se la asigna. Creo que está claro. Y los efectos más comunes que hemos aprendido todos es de que básicamente el ADH va a actuar a nivel renal y la oxitocina a nivel períneo. ¿Sí? Creo que eso es lo más básico que todos tenemos como forma de pensar. Pero no es tan simple, ¿ya? No es tan simple. Y vamos a ver que el ADH, su formación, sí, ¿no? Eso de forma genética, esa parte no nos estresa. Dentro de la expresión genética del ADH tiene un origen muy común con respecto a la oxitocina. Y se acuerdan que les mencionaba que cuando tengo dos estructuras que tienen un origen muy común, estructuralmente son muy similares. Entonces, la primera lección que van a aprender es que la oxitocina y el ADH tienen respuestas muy similares cuando una de ellas se sobresatura. Es decir, ¿la oxitocina podría estimular los receptores de ADH? Sí. Y viceversa, los receptores de ADH. Como por ejemplo, ¿qué enfermedad sería? Exceso de ADH. Sin secreción inadecuada de hormona antidiurética, ¿podría generarme efectos parecidos a como si tuviese oxitocina? Sí. Hablando en sobresaturación, ese es un principio que sí tienen que conocer. Como la vasopresina o ADH es una hormona peptídica, sabes que tiene que tener su pro hormona. Entonces tengo mi prepro básicamente antidiurética o vasopresina o arginina vasopresina, que es el otro nombre que también vamos a usar. Y si ustedes se percatan, miren la estructura de la vasopresina. ¿Qué les parece? Esta es la oxitocina. Y este de acá es un fármaco que el ser humano ha creado que se llama desmopresina. ¿Ya? Entonces, la desmopresina debería ser el medicamento que damos a los que se acuerdan cuando ustedes pusieron la deficiencia de ADH, que era la diabetes insípida central. Por deficiencia se le daba desmopresina. Y la desmopresina molecularmente es idéntico a quién? A excepción de acá tienen ese es uno, y la arginina, acá está el levogiro y acá está el dextrogiro. Es química de metal, ustedes ya saben que es un levogiro, dextrogiro, que son términos ya que ustedes conocen. Pero médicamente idénticos, ¿sí? Desmopresina. Hasta que surgió el PCR. ¿Qué es el PCR? No la proteína se requiere. La prueba de replicación, ¿no? Donde tú puedes replicar, ¿sí? Donde yo puedo replicar códigos genéticos y generar una proteína idéntica a la original. ¿Ya? Entonces, desde que surgió eso, actualmente se están creando ya líneas vasopresinas humanas idénticas. Es como la insulina. Antes la insulina la sacaba de los animales, ¿no? Que puede ser de un cerdo, de una vaca, ¿sí? Y eso es lo que usábamos para tratar a los pacientes diabéticos. Hasta que en el PCR, la famosa reacción de la cadena de la polimerasa, ¿sí?
logramos nosotros generar cadenas idénticas. Y actualmente tenemos insulina humana, o sea, directamente codificada de la insulina propiamente de los seres humanos. Y lo mismo ha pasado, por eso es que hay desmopresina, sí, porque su efecto es muy similar, pero también ya sacaron medicamentos similares a la vitamina ¿sí? Ahora, ¿qué sucede con la oxitocina? ¿En qué ha cambiado? Por ejemplo, ¿son idénticos? Exactamente sí, a excepción de dos aminoácidos. ¿Qué es esta? ¿Hizo? Leucina, ya. Entonces, uno. Y acá, adenina. Ya, este es leucina y este es leucina. Entonces, solo he cambiado dos. Yo les hago una pregunta. Molecularmente, los receptores, básicamente, ustedes saben que hay un segmento de la molécula que es el que va a encajar. Entonces, si nosotros vamos a eso estructuralmente, casi son similares. ¿Ya? Ahí viene ese principio que les digo. O sea, el exceso de oxitocina puede estimular los receptores de adenovirus porque son casi idénticos. ¿Ya? Casi idénticos. Son iguales. Entonces, mi preprohormona se va a formar. ¿Listo? Lo voy a desprender, voy desprendiendo hasta que al final tengo el producto que yo voy a usar. ¿Listo? Ya esta es una cadena enzimática de la formación. Pero lo que quiero que nosotros entendamos es lo siguiente. La oxitocina como tal, que está producida, recuerden que los dos se producen en el núcleo supraóptico y paraventricular. Uno produce más, el paraventricular es ADH más ADH y el supraóptico es más oxitocina, pero ambos pueden producir. Entonces, esas reacciones cruzadas sí se van a dar. Por ejemplo, los pacientes que tienen CIGAR, en mujeres se ha visto que pueden tener efectos de dolor más intenso a nivel de contracciones uterinas o las partes menstruales que tienen como dolores cólicos. Por ejemplo, uno se pregunta, ¿y por qué? Y ahora ya entienden el por qué. ¿No? La reacción es cruzada. Bien, recordemos que la regulación del ADH básicamente va a ser por estimulación de osmolaridad. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y lo que es volumen y presión es en segundo plano, porque la aldosterona es la que actúa por volumen y presión, recordando las clases que hicimos anteriormente. Por tal motivo, la osmolaridad viene a ser el primer gatillo por el cual se va a estimular la secreción a nivel hipotalámico y estimular los núcleos básicamente paraventricular para la formación y secreción de hormonas. Entonces, observemos aquí. Si nosotros vemos aquí un núcleo paraventricular y va a recibir básicamente mediante estímulos osmóticos, ¿no? La respuesta si es que yo secreto o no a nivel de estos núcleos. ¿Ya? Y se da la respuesta de secreción. Ahora, doctor, ¿y la presión realmente podría generarme? Sí. La alteración de la parte de los vasoreceptores que tenemos a nivel de las partes carótidas, ¿no? de las ubicadas a nivel del sistema vascular, sí podrían generar una respuesta, pero es baja. Lo que sí se ha visto es que el sistema de testosterona sí puede estimular directamente por la angiolina vasopresina, ser estimulado por la angiotensina 2. ¿Ya? Eso sí se ha visto, que la angiotensina 2 también puede estimular la secreción de mayor volumen de ADH. ¿Ya? Entonces, si yo tengo niveles elevados de angiotensina 2, también va a estimular a la mayor secreción de ADH. ¿Sí? Listo. Ahora, vamos a ver una cosa muy interesante, ¿no? ¿Qué tiene que ver la vasopresina y la sed? La vasopresina plasmática es mucho más sensible al cambio de osmolaridad, que más o menos, si yo aumento un 1%, ya se generó la respuesta. Es decir, si yo tengo una osmolaridad de 290 y subo a 293, ya superé más o menos el 1%. Ese cambio pequeño ya hace que secretemos ADH, por ejemplo. Mientras que se requiere un cambio más o menos del 10% al 15% del volumen y la presión para incrementar y estimular la elección de vasopresina. ¿Ya? Un 10 al 15% del volumen. Entonces, a ver, hagamos un ejemplo. ¿Cuánta es la cantidad de sangre que ustedes tienen a promedio? 5 litros. Y a 5 litros en general, pero ¿por kilo de peso?
¿Cuánto tiene de sangre por kilo de peso? Ya, si fuese 2,4, ¿cuánto pesa usted? Claro, digamos, si pesa, ya, digamos que pesa 60 kilos. 60 por 2,4, ¿cuánto será? Eso es un peso de 70. No, por kilo de peso. No va por ahí. Ya. ¿Cuántos mililitros por kilo de peso? ¿No? O sea, porque supone que no todos tienen, no creo que todos tengan 5 litros, ¿no? Su compañero que mide 1,80 m, 13 mililitros que por kilo. O sea, si yo peso 60, digamos 70 kilos por 10 o por 13, no creo que tengamos 700 ml de sangre. ¿Cuánto? 65 mililitros de sangre por cada kilogramo de peso corporal. Ya, pongámosles ya, 65 a 70. Ya, pongámosles 70. Ya, 70. Si yo peso 70 kilos, ¿cuánto sería? 4,900, ¿no? O sea, casi 5 litros. Entonces, sí. Si lo quieren calcular en función al peso, sí, pues más o menos 65 a 75, 70. Pongan 70 mililitros por kilo. Entonces, ya. Tenemos 5 litros según lo que han calculado. Si hemos perdido el 10%, ¿cuánto es el 10% de 5 litros? 500 mililitros. Y el 15% sería litro y medio. O sea, tú tendrías que perder medio litro de tu sangre. Hasta el litro y medio de tu sangre, porque es el rango de 10 a 15. No, más o menos sería 10, espérate, 10 es 500. El 15% sería 750. Ya, tendrías que perder de medio litro a casi 750 mililitros de sangre para que recién se active tu secreción de ADH. O sea, si queremos hablar de volumen, hay que entender, o de presión. Entonces, no es eficaz. O sea, no voy a esperar que una persona pierda esa cantidad de volumen para que recién se active. Por eso es que ahí, ¿quién va a actuar? Aparte es más simpático, el sistema rítmico industrial, que actúa rápido y va a tratar de compensar, y como compensación, por sus mencionados, va a estimular la secreción de ADH, que debería ser su respuesta A. ¿Ya? Muy bien. Ahora, lo curioso, doctores, es que ustedes han aprendido que existen receptores de vasopresina, los receptores tipo 1, que es B1, y receptores B2. ¿No? El B1 que se encuentra a nivel de... ¿Dónde? ¿Y el B2? Ya, riñón. ¿Solo riñón? Bueno, es lo que me enseñaron. Es lo que hemos hecho hasta ahorita. En realidad, doctores, existen subtipos. ¿Ya? Por ejemplo, los receptores B2, sí, exactamente, como ustedes lo acaban de decir, la principal acción, ¿dónde está? Riñón. Pero existe también receptores B1 y existe B1A y el B1B. Dos tipos de B1. Y el B1 tenía que ver ustedes con su mismo nombre, que se acuerdan, lo básico que nos dieron, era que era vasopresina, por tanto, que tiene que ver con el aumento de la presión arterial. Vasoconstricción periférica. Sí, ese era el efecto vasopresor, por eso viene su nombre vasopresina. ¿Ya? Perdón. Entonces, ahora, el efecto vasoconstrictor básicamente es un receptor B1A. ¿Ya? B1A. ¿No? Vasoconstricción. ¿Listo? Ahora, en el cerebro, por ejemplo, en el riñón y en el cerebro, vamos a ver por acá, por ejemplo, en el cerebro, que también existe 1B, 1A, 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 1. También hay dos. No está muy catalogado, por ejemplo, en el riñón, receptores B1B, ¿no? Pero sí se han encontrado que hay ese tipo de receptores. No está muy claro la acción, ¿ya? Pero lo que sí se ha visto que dentro de lo que es el efecto a nivel de las arteriolas diferentes, ¿ya? A nivel de las células mesangiales y en la parte de los túbulos hay un efecto de vasoconstricción. Entonces, ¿se acuerdan quién hacía vasoconstricción en la deferente? Agréguenle ahora a la vasopresina, que también tiene un efecto de vasoconstricción. ¿Listo? También tiene un efecto de vasoconstricción. Pero ¿qué
a ver, a nivel de la vasculatura del músculo también vamos a tener receptores B1A. En el cerebro también tenemos receptores, en el páncreas. ¿Ya? Y en el páncreas tiene que ver mucho con la secreción de la parte del glucagón. ¿Ya? El glucagón es el que tiene que ver el glucagón con vasopresina. ¿Ya? También vamos a ver que el hígado también tiene un efecto con respecto a la glucogenólisis. ¿Ya? También vamos a ver que a nivel prostático, a nivel del miometrio, a nivel de los pulmones, ¿no? En cada zona, en la nivel gonadal, también se encuentran, ahora, no es por lo que estén presentes, no está muy claro el efecto que podrían tener. ¿Ya? Entonces, tenemos la acción de la vasopresina en muchos sistemas, eso que quede claro, es como vasopresina. Como antibiótica, de hecho, usted ya sabe que eso creo que es a nivel renal. Entonces, sobre el riñón, pasamos esto porque ya lo saben. De la cocaína, o ustedes saben, la activación del cíclico. La verdad, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan todo el ciclo ya repasado, ya aprobado en la pista? Pasamos. Como repaso, solamente mencionarles, nunca se olviden que las acuaporinas, como tal, ustedes han aprendido que se van a expresar por la fosforilación, ¿no? Por el ambiente cíclico, la fotoquinasa A, ¿no? La fosforilación de básicamente de las células para que sean expresadas. Es un efecto que se da constantemente, o sea, no es que no hay. Su regulación básicamente va a depender de tu estado de hidratación y esto va a generar si la orina está osmóticamente adecuada o no, para tener concentraciones orinas diluidas o concentradas. Solo recordarles que existe lo que es la diabetes insípida tipo metrogénica, en las cuales yo tengo niveles elevados de ADH. ¿Sí? ¿Se acuerdan? No porque tenga niveles altos de ADH significa que yo tengo un SIHA. La diabetes insípida neurogénica también tiene el ADH elevado, pero no significa que tenga buena producción o buena presentación de proteínas. Acá básicamente vamos a ver un poquito las variaciones de los modelos. El 1% de aumento, lo mismo que hemos tocado, o disminución de plasma o la osmolaridad, provocar un fuerte aumento en la disminución de la vasopresina. En pocas palabras, 1%, osmolaridad. Pequeños aumentos de la osmolaridad plasmática producen una orina concentrada y pequeñas disminuciones producen una orina que va a estar básicamente más diluida. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso? Si mi sangre está concentrada, ¿cómo va a estar mi orina? Concentrada. Y si mi sangre está, mi osmolaridad más baja, mi orina también su osmolaridad va a estar más diluida. ¿Sí? Siempre esa proporción. Cuando la vasopresina está ausente, más o menos, dice que nosotros deberíamos orinar entre 18 a 20 litros de orina al día. ¿Qué es lo que vendría a ser la diabetes insípida? Sí van a conocer pacientes que orinan así. Sigue habiendo pacientes así, lo van a ver. Entonces, son que pacientes que cada rato están orinando. Y sí, y juntan galones. Si tú dejas galones, por lo menos unos 4 galones pueden orinar todo el día. Ya 18 a 20 mililitros por lo menos al día de orina. Ya lo mismo, pequeños cambios de osmolaridad, la unidad plasmática inducen cambios en la liberación de hormonas libres. Lo mismo que hemos comentado, solamente que está un poquito más explicado. Para esto, ustedes otra vez tienen que dominar el cálculo de la osmolaridad, ¿ya? De la tonicidad y lo que era el suelo. Diferencia entre osmolaridad y tonicidad, ¿cuál era? La osmolaridad depende del agua y la tonicidad de los solutos. La osmolaridad depende del agua y de los solutos, porque si la tonicidad ¿por qué el término tono? O tono musical, tono.
Si yo quiero calcular la osmolaridad de una molécula o de una solución, básicamente sanguínea, se acuerdan que era 2 veces el sodio, más la glucosa 18, más la olla sobre 6 o el boom sobre 2.6. Ahora, el detalle es que nosotros vamos a usar la osmolaridad plasmática 2 veces el sodio y la glucosa, y ahí el boom 2.8. Ya, yo puedo calcular la osmolaridad plasmática mediante esta fórmula, ¿sí? La osmolaridad plasmática. Pero una cosa es calcular también la osmolaridad urinaria. Y la osmolaridad urinaria también se aplica una fórmula parecida, que es igual a 2 veces el sodio, pero no hay glucosa en la orina. O sea, no vas a usar la fórmula de la glucosa en la orina. Ahí vamos a usar otra molécula que tiene que ver con lo que es la urina. ¿Sí? En la osmolaridad urinaria, quien va a tener más preponderancia va a ser quien, la urina. Entonces, no se olviden que la osmolaridad plasmática normal va de 280 a 295. Lo mismo que el resultado. Ya. Acá vamos a ver algo bien interesante. Por ejemplo, conforme pasan las horas, ¿ya? Cuando pasan las horas, vamos a ver, por ejemplo, la respuesta normal a un paciente en una fase de deshidratación. Conforme yo voy deshidratando, ¿sí? Las horas con el tiempo, ¿qué pasa con mis niveles básicamente de osmolaridad urinaria? Va a ir aumentando porque es proporcional, ¿no? A más deshidratación, yo voy presentando mayor secreción de ADH, ¿sí? Entonces voy a decir lo normal. Después, por ejemplo, si tengo un paciente con diabetes insípida central, ¿qué significa? Que tengo deficiencia de ¿sí? Por eso que acá, miren, pasan las horas de deshidratación y mis niveles de ADH son deficientes. No logro llegar al pico, que más o menos yo necesito que es de 1000. ¿Ya? Perdón, no pico, perdón. Necesito llegar a una concentración de orina que más o menos llega a 1000. Porque lo máximo de concentración de orina que podemos hacer nosotros, ¿cuánto es? 1200. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Nuestro máximo de concentración. Entonces, miren, con una buena producción de ADH, yo puedo llegar a más o menos 1000. Pero un paciente que tiene deficiencia de ADH, un paciente básicamente con diabetes central, no logran concentrar la orina como debe ser, hasta que le doy desmopresina y miren cómo mejor. Doctor, acá tengo un paciente que está normal, le estoy deshidratando. Doctor, ¿y qué pasa si ya llegué a mi máximo de concentración de orina y yo le doy más desmopresina al paciente? O sea, nunca vas a superar de cuánto, de 1200, porque es lo máximo que tu orina concentrada. Entonces, no es, o sea, no hay ningún efecto de cambio si yo le doy desmopresina. ¿Ya? Por ejemplo, un paciente que tiene polidipsia primaria. ¿Qué es aquel paciente con polidipsia primaria? Que toma mucha agua. Miren, estos pacientes con polidipsia, de hecho, que al comienzo comienzo yo a tomar agua y se supone que comienza a haber alteraciones. Entonces, y si le doy desmopresina, igual no se modifica mucho. ¿Por qué? Porque el problema es de que hay una eliminación fisiológica que tiene que hacer del agua que consumió, o sea, no se va a modificar. Después, por ejemplo, acá tenemos esta de aquí, que es un paciente que tiene también, pero este es completo, total, o sea, no secreto absolutamente nada de hormona antidiurética. Entonces, mi hormona nunca se modifica y apenas le doy la desmopresina, genero la respuesta, ¿no? Y observen aquí un paciente con déficit parcial de una diabetes insípida nefrogénica. ¿Listo? Miren, yo le voy a mantener en deshidratación. ¿Listo? Deshidratación. Y observen, viene la fase de la desmopresina. ¿Y modifica o no modifica la hormona? No, básicamente casi lineal, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que así le des desmopresina a un paciente que tiene una central
Pero una diabética nefrogénica no la está ayudando, ¿sí? Porque el problema está a nivel de los receptores. A ver, eso es mujer, sí. Las personas que tienen diabetes insípida nefrogénica, ¿tienen solución o su único tratamiento es tomar? En realidad, depende de la causa. No. Hay algunos pacientes ya nacen con deficiencia en citoreceptor, o sea, ya tienen problema de recepción. No lo vas a poder hacer porque es algo genético, es algo estructural. ¿Sí? O sea, ya naciste así, caballeros, tienes tu diabetes. Hay otros que hacen diabetes insípida nefrogénica por fármacos, por toxicidad farmacológica. Entonces, una vez que pase el efecto del fármaco, la lesión a nivel, ¿qué te digo?, de los túbulos contorneados se solucione, ¿qué va a pasar? Vas a recuperar y va a desaparecer. Ha habido casos de enfermedades autoinmunes que destruyen los receptores que están a nivel del túbulo contorneado. Controlan la enfermedad autoinmune y ¿qué va a pasar con ellos? Se va a regenerar y recupera, ¿sí? O sea, tu diabetes insípida nefrogénica dependerá de la causa. Si es permanente, no hay nada que pueda hacer. A lo mucho, ¿qué podríamos hacer? A lo mucho, ¿qué podríamos hacer? No hay resultado. Trasplante. Podría ser, no sé. Los niños que tienen este problema por deficiencia genética veo No. Tienen siempre problema porque no solamente nacen con un problema genético renal, nacen con otro tipo de problemas. Pero estos niños, por ejemplo, que nacen con deficiencias, orinan mucho. O sea, orinan. Y están tomando agua. O sea, básicamente su vida va a ser eso, darles agua, tomar, nada más. En los que son de etiología farmacológica, suspendes el fármaco y con pocos días, unas 2 semanas más o menos, se regeneran los túbulos de contorno y desaparece. ¿Sí? De las dos inmunes cruzadas, hemos tenido casos de pacientes que han hecho diabetes insípida nefrogénica en COVID, por ejemplo. ¿Ya? Por inflamación viral generaron alteración y hicieron diabetes nefrogénica. Pasó la parte infecciosa, habrá pasado la parte inflamatoria y recuperaron. Sí, o sea, dependerá de la causa. No es definido. El problema es cuando ya es permanente. ¿Ya? Ahí es el problema. Lamentablemente, hay fármacos que han demostrado cierta eficacia en la diabetes insípida nefrogénica. Unos que se ha visto que pueden mejorar la captación del ADH con el receptor. Otros que ayudan a la expresión, por lo menos estimulan la sobreexpresión de más receptores. Y uno de ellos, por teoría, es la hidroclorotiazida. La otra es la carbamazepina. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean un paciente que le están dando con diabetes insípida nefrogénica, carbamazepina o hidroclorotiazida, es para mejorar su efecto, más no es para curar. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo una mujer de 53 años, ¿ya? Tiene diabetes insípida desde el año con tratamiento con qué? Descompresión. Aparte de esto, esta paciente tiene hipotiroidismo desde hace 18 años. ¿Y toma qué? Levotiroxina. Y hasta ahí ya tenemos 2. Entonces, felizmente es una diabetes insípida central. ¿Ya? Ahí sí es fácil, porque le da suplemento y ya está. Se le prueba que el riñón funciona bien. Se le rompió el frasco de descompresión y no la estuvo usando. Dejó de comer, se la rompió. Y pasa. Entonces viene con nosotros y encontramos que la densidad urinaria está en 1.005. Está concentrada y diluida. Pero diluida o concentrada. ¿Se acuerdan cuando hacían su densitómetro? ¿Se acuerdan? Giraban y medían. ¿Se acuerdan que a uno le salía 1.020, otros le 1.015? ¿Sí? Unos le salía 1.000, que parecía el agua. ¿Ya? ¿Qué significaba si salía 1.020-25? Que está basado que está deshidratada. En este caso sale que su orina está aparentemente diluida. Su sodio
que se ha encontrado en sangre 148. ¿Qué les parece? Ya, hipernatremia. El potasio está en 3.9, está normal, de 3.5 a 5.5. Y el cloro también está normal, de 109, que va más o menos de 105 a 110. La glucosa está muy bien, la creatinina está muy bien y la U. Ya, hasta ahí. Calculen la osmolaridad sanguínea. ¿Se puede o no se puede? Ya, hasta acá sería más o menos 296. Con solo ya haber usado ya. Ya, ¿qué más? 88, 18. Casi 5, ¿no? Póngale 5. 5 más 296 da 301. Si quieren agregar la urea, entre 6, póngale más 3. ¿No? Porque sería más o menos 18 entre 6, póngale 3. ¿Cuánto sería más o menos? Sería ya 304. Pregunta: ¿cómo está su osmolaridad plasmática? ¿Normal o aumentada? Está más de 295. Pues digo, con solo ver esto ya está. Entonces, tú te haces la pregunta. El doctor se me enseñó de que si mi osmolaridad está aumentada en mi sangre, mi orina también tendría que estar aumentada la osmolaridad. ¿Ya? Porque mi ADH va a estar activo y va a estar absorbiendo agua y mi orina va a estar concentrada. Sangre concentrada, orina concentrada. Pero me dio la sorpresa de que mi sangre está concentrada, pero mi orina está diluida. Entonces quiere decir que ahí hay un problema. ¿Sí? ¿Cuál sería el problema? Que su diabetes insípida está actual. Si no hay ADH, por tal motivo el paciente está comenzando a perder agua y la orina se está diluida. Y al perder el agua, ha concentrado más su sodio. Y eso explicaría el fenómeno que pasó. ¿Listo? Sí, podría ser un ECOE, ¿no? Muy bonito, sí, ¿qué pasó? Pero sí, no. Bien, y entonces como profesor simple, concreto, ADH no hay mucho que mencionar, es algo muy concreto. Vamos a la oxitocina. La oxitocina tiene algo muy peculiar. A ver, primero que la oxitocina, su receptor de oxitocina pertenece a la superfamilia de los receptores tipo rodopsina. Ustedes deben acordarse de la rodopsina. ¿Sí? Acoplada a las proteínas que ustedes pueden ver aquí. Ahora, en el útero, estas proteínas que básicamente están acopladas a ustedes conocen la hidrólisis en fosfoinositol bifosfato, el famoso FIP2, que se han acordado ustedes, y esto se convierte en inositol trifosfato, el famoso IP3, y en el diacilglicerol, el famoso DAC. ¿Sí? ¿Se acuerdan de bioquímica? Algo deben recordar. ¿Listo? Y de esta manera, si ustedes se percatan, el IP3 controla la movilización de calcio. Y ustedes saben que en todo músculo, cuando movilizo calcio es porque quiere lograr contracción. Nada más así de simple. Entonces, y eso va a hacer que el retículo sarcoplasmático ¿de dónde es? Esto es ya fisiología muscular. ¿De dónde viene el calcio en una contracción muscular? De retículo sarcoplasmático. Y extracelular, ¿también ingresa o no ingresa? Primero, ingresa el calcio. Ese calcio ingresa, estimula la retículo. Es lo mismo en realidad, solamente que acá la oxitocina va a actuar en el útero. Ahora, y se genera la cascada de contracción. Vamos a la parte del parto, porque es la parte que ustedes ya les han enseñado y ustedes están haciendo embarazo. Entonces ustedes van a tocar mucho esta parte, que les van a explicar más detalladamente lo que es el trabajo de parto, las fases. Pero un ejemplo para que ustedes entiendan, la dama, por ejemplo,
menstruales que ustedes tienen, aunque no lo crean, también tienen incremento de secreción de oxitocina, ¿ya? Unas damas más que otras, ¿ya? Y es por eso que cuando se secreta oxitocina y llega a su útero, en su fase menstrual, ¿no? Cuando van a empezar la menstruación, porque lo que quiere hacer el útero es contraerse para eliminar y puedan menstruar. En algunos es muy intenso, porque la cascada de estímulo de la oxitocina en el útero es mucho mayor, en otras no. Por eso que algunas tienen sus cólicos menstruales más intensos, ¿ya? Entonces, y otros lo toleran mejor, ¿sí? ¿Ya? Entonces, entenderán entonces por lección de que esos cólicos menstruales que sienten es un preámbulo a lo que es un trabajo de parto. Es como que el cuerpo las está preparando para ese momento. Ya están acostumbrándose a ese tipo de dolor. Que por cierto es mínimo comparado a lo que se siente en el trabajo de parto original. Son como 20, 30, 40 veces más dolorosos. Pero es parte de la... Es bíblico. ¿O no? O sea, es bíblico. O sea, quieran o no, la Biblia lo dice. La salud con dolor. ¿Qué podemos hacer? Es bíblico. Pero todavía existe la anestesia, sí, existe la anestesia epidural. Y el dolor baja en medicina. Y muchas damas ahora piden, ante esos dolores muy intensos, piden que le coloquen una anestesia epidural y sí, les quita el dolor, ¿no? Y ya pueden dar el trabajo de parto un poco más tranquilo. Pero es antibiótico. ¿Qué dice la Biblia? Una broma, pero, o sea, supongo que a los que les gusta seguir textualmente dicen, no, pues la Biblia dice que tienes que quitarte el dolor. Sería una forma de voltear el parto. Bueno, a ver, doctores, en el trabajo de parto, recuerden que hay un principio. ¿Qué inicia el trabajo de parto? Es la pregunta que siempre le van a necesitar. ¿Cómo es que el bebé está creciendo? ¿Cómo es que se inicia el trabajo de parto? Dice, ya estoy listo, voy a salir. ¿Quién es el responsable? ¿El bebé que manda una señal o la madre que genera ya una respuesta a un estímulo? Que el bebé, uno dice que estímulo mecánico. O sea, que el bebé crece y llega un momento en que cuando la cabeza encaja, tienes una respuesta mecánica y esa respuesta mecánica inicia el trabajo de parto. Otros dicen, no, el bebé secreta ciertas sustancias que llega a la mamá y empieza el trabajo de parto y lo acomoda al bebé. Ya podría ser. Entonces ahí surge la pregunta. Y la teoría básicamente es que sí, efectivamente el bebé en algún momento genera una respuesta, porque hemos tenido casos de mamás que el bebé crece y no quiere salir. Llega a sus 42 semanas y nada. 42, ya estamos llegando a las 43 y nada. No quiere salir. Y uno dice, pues si es por tamaño, debería iniciar el trabajo de parto. Y a veces el bebé ya está encajándose y nada, no inicia el trabajo de parto. Entonces muchos cuestionaron esa teoría, ¿no? De encajándose. Lo cual no es que no sea real, pero ha habido situaciones que no. Entonces lo otro que se ha visto es que el bebé genera ciertas sustancias que van a estimular. Una de ellas son las prostaglandinas. ¿Ya? El incremento de prostaglandinas en el cuerpo de la madre genera el inicio del trabajo de parto, específicamente la contracción uterina. Entonces la oxitocina no trabaja sola, no es que voy a oxitocina y contraigo el útero, también hay efectos en conjunto. Y entre eso vamos a tener a los estrógenos, la progesterona, la relaxina y las prostaglandinas y la oxitocina son hormonas afectadas en la medida con el inicio y el mantenimiento de ¿quién? Del trabajo del parto. O sea, la oxitocina sola no puede hacer muchas cosas. Se puede encontrar, pero ya necesita de otros componentes. Estrógenos, progesterona, relaxina, prostaglandinas, ¿ya? Y todos ellos en conjunto van a trabajar. Los estrógenos y la relaxina y las prostaglandinas están involucradas con la maduración cervical. ¿Qué es maduración cervical? Cervix, cuello, ¿no? Cuello.
Ustedes un día van a atender partos, imagino que ahora que van a ir, ustedes van a ver, me imagino que ustedes van a notar, ¿no? Nos van a llevar a que vean, ya, ahí van a ver cómo duele, cómo es un trabajo de parto. Entonces, que la mente tiene que prepararse, ¿no? Los varones verán lo que va a sufrir su pareja cuando tenga su esposa, todo cómo tienen que atender en ese momento y apoyarlo, ¿no? Y las damas irán pensando, así que eso no va a pasar, así que voy interesando, ¿ya? Nada que no quiero tener hijos, nada, ¿verdad? Es bíblico. ¿Qué dijo Dios? Poblar, ¿no? Poblar la tierra. Ya. A ver, ¿qué sucede? ¿Por qué es importante la maduración cervical? Doctores, se imaginan que empieza a contraerse el útero y el cuello del útero esté duro y comience a contraerse el útero, pero el cuello, donde la salida, donde debe ir esté duro y no se abre. Lo que va a suceder es que en tanta contracción el útero se pueda romper. Y sí ha habido casos de ruptura uterina por hipercontracción, por exceso de oxitocina. Se rompe y el bebé ya no sale por los 10 días, se va a peritonear. Ya, eso se llama rupturas uterinas. En su mayoría provocada por los médicos. ¿Por qué? Porque hay un procedimiento que se llama inducción de trabajo de parto, donde yo le pongo oxitocina en la vena y yo tengo que calcular la dosis para ir provocando yo el trabajo de parto, porque hay damas que no tienen deficiencia de producción de oxitocina y el bebé no va a salir. Hagan lo que hagan. Entonces yo le pongo oxitocina y comienzo a titular. Entonces, y se titula en gotitas, ¿eh? O sea, ahora usamos bomba de infusión, antes no había muchas bombas de infusión. Hay programas, la máquina y solito va botando las gotitas. Pero antes no, tú ponías, y calculabas tus gotitas, tú estás como interno con tu reloj contando las cosas. Y tenías que estar parado para que nadie toque tus gotitas. ¿Por qué? Porque sí ha pasado. Por ejemplo, yo me acuerdo un caso, en 4 programas, 3 gotitas. ¿Cómo se siente? Sí, dividen las contracciones. Con esa cantidad de gotitas se contrae duro. Dices, ya, listo, ahí vamos a dejarlo para que no se contrae. A veces ha pasado, y verdad, fuera de bromas, viene el familiar y dice, oye, pero, y en ese concepto, si es el suero, ellos no saben qué es el oxitocina y lo ven un suero de litro. Ese es suero. No, mira, no, se usa cerrado. Lo abren y se va. Y la dama comienza a hacer unos gritos que ya se imaginan, si el trabajo de parto ya se imaginan el dolor que le produce. Y tanto es la contracción del útero que se puede romper. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque la oxitocina se puede usar. Nosotros podemos manipular el trabajo de parto. El médico tiene esa capacidad, esa función muchas veces, pero hay que saberlo hacer. Listo. El cuello. ¿Sí? Perdón, doctor, una pregunta. ¿En qué casos se podría preferir una cesárea? No, es que la cesárea tienes que hacerlo cuando básicamente el producto no va a salir. No, la ubicación está en podálico, está en transversal. La relación pelvis feto. Digo producto porque es el producto de la concepción. ¿Ya? Hay incompatibilidad pélvico-cefálica. O sea, la cabeza del bebé es mucho más grande que el canal de parto, por ejemplo. O sea, por eso es importante, doctores, que cuando sean médicos evalúen bien, porque no se les va a ocurrir iniciar un trabajo de parto o que sabiendo que la cabeza del bebé es más grande que la pelvis. Entonces, cuando ustedes hagan el curso de ginecobstetricia, ustedes van a aprender a evaluar eso. O sea, y si lo evalúan mal, por ejemplo, y no, por ustedes está bien, porque el bebé está tamaño taca, si va a salir, pasa 12 horas, 24 horas y el bebé está sufriendo afectar y le pasa algo al bebé, ustedes van a ser denunciados. Así, ¿eh? Y en el juicio, por ejemplo, hay un médico que se está encargando de todos los pagos hasta. Señor juez, todo tiene que pagar. O sea, el niño que nació con retardo mental, tiene deficiencias
sea, en boca del papá ahora es el médico. Porque el juez ordenó de que él tiene que pagar todos los gastos. Entonces, ¿por qué? Porque el doctor hizo una mala valoración, hizo que haga sufrimiento fetal y hizo daño cerebral. Entonces, a nadie le va a gustar que tu hijo, alguien que termine el parto, le cause un niño sano y que por una mala decisión médica quede por retardo mental. O sea, a nadie le va a gustar eso. Y por eso es que es un juicio. Entonces, valórenme. Entonces, muchos médicos, a veces, como no pueden valorarlo bien, dicen, no tengo dudas. Ante una duda, se sale. Entonces, o sea, es tu. Si vas a ser ginecólogo y quieres no complicarte la vida, pues es necesario. Lamentablemente, la pregunta de es muy, muy interesante porque actualmente todo es cesárea. Todo, ¿cómo que darlos hasta la cesárea? En realidad no es correcto. En realidad. El parto debe ser natural. No, sino que el parto natural es fisiológico. Y todo lo que es fisiológico es bueno. ¿Por qué? Porque da estas oportunidades y chances o sea, cuando ustedes hagan la fisiología de parto y en pediatría hagan la adaptación fisiológica del nuevo ser, tiene todo un proceso de adaptación. Cómo se activan sus hormonas, la temperatura. Hay varios procesos que no se cumplen cuando es el parto es cesárea. Ahora, yo no estoy diciendo que la operación por cesárea tiene que ser, sino que básicamente lo que estoy diciendo es de que tiene su función. ¿Ya? El problema de la cesárea es de que te hacen una primera cesárea, te hacen una segunda, pero ya es más difícil hacer una tercera o cuarta, porque el riesgo de ruptura uterina es mayor. ¿Te imaginas? Inicias tu trabajo de parto con tu segunda cesárea y las cicatrices, todo eso, y comienza la contracción y por ahí se rompan módulos. Que ha habido casos también. Entonces, la literatura menciona que lo máximo que puede hacer son 3 cesáreas. Máximo. Para ustedes es normal, porque creo que tienen solo van a tener un hijo, no a 2 hijos, pero máximo. Que es la tendencia actual de la generación. ¿Por qué? Ahora sí, ¿por qué maduración sexual? De la cervical, perdón. ¿No? ¿Por qué la maduración de la cavidad del cuello uterino? Doctores, la primera fase es que madure el cuello uterino, es decir, que se dilate el cuello uterino para que una vez se contraiga el útero, el producto pueda salir. ¿Sí? No al revés, no es que se contrae el útero y recién se. ¿Ya? O sea, tiene que dilatarse. ¿Ya? Entonces, por eso que nosotros cuando evaluamos cuando viene el doctor ya se hace el trabajo de parto, pero las contracciones que tiene una mujer con trabajo de parto son contracciones muy sutiles. Tú le pones tu manito en la barriga y hace que se pone duro, pero son muy suaves, muy tolerables. ¿Por qué hace esas contracciones tan suaves y tolerables? Para que madure el químico. El cuello, o sea, es muy suave, es como que es poco a poquito y el cuellito se va madurando. Pero el cuello se va a madurar básicamente por los estrógenos, la relaxina y por quién. Las prostaglandinas. Es decir, doctores, que estas prostaglandinas, la relaxina y el estrógeno van a hacer que madure el cuello. ¿Sí? Una vez, por eso es que nosotros nos ponemos el guante y hacemos y examinamos. A ver, ¿cuánto ha dilatado? ¿Qué tanto ha madurado ese cuello? ¿Qué tanto se está dilatando? Si se ha dilatado, dice que ya maduró y se está comenzando a dilatar hasta el número de 10, que es la medida de que tiene que llegar. Y una vez que llega a 10, ahí le decimos a la mujer que ya debe, ahora sí, cuando dice la pausa frase puja, ¿no? Puja. ¿Por qué le decimos puja? Porque ya dilató el cuello totalmente, ¿no? Y ahora no hay ningún riesgo de que pase algún incidente con el bebé o que sufra al momento de salir. Correcto. El otro riesgo son los desgarros. Cuando no ha madurado bien el cuello o no ha habido alguna dilatación, se rompe. Y ahí hay otro problema. Entonces, yo personalmente, si les contase cómo atender mis partos, yo lo modifiqué un poco. Porque siempre me gusta cambiar las cosas. Yo, por ejemplo, decía, ¿cómo quieres dar el parto? Sentada, vertical, echando la cama, vertical, siéntate.
ahí venía, ¿qué tal? ¿Cómo se tranquilo, ya, ok. Doctor, ¿ya quiere salir? Tranquila, relájate. El cuerpo sabe en qué momento. Examinaba y ya estaba dilatando. Y ya estaba en 10. Y yo no le decía ya puja, le decía cuando creas conveniente, solito lo van a hacer. Porque es fisiológico. Y ya me iba, regresaba, todo está saliendo. Okay. Y de repente comenzaba a ver que salía, y sí, y ahí comencé a ver la cabeza que salía, y ya, en vertical lo que se veía. Y ya, normal, y ya está, cortaba el cordoncito, listo. Y espera que haga presente y termina otra parte. Yo lo hacía de esa manera, no la obligaba y la estresaba a la mamá, que era su mamá, y le decía a su esposo que bueno, si se lleva bien con su esposo, que la acompañe. O a la mamá, que era muy típico. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando el cuerpo sigue su secuencia, estos procesos se dan de forma natural. ¿Qué es el parto? Ustedes van a ver que ahora el parto lo dan vertical, ¿sí? En esta posición. Y siempre yo me hago la pregunta, la gravedad es un factor que ayuda mucho al trabajo del parto. La gravedad del peso. Pero te imaginas que estás hecha, el bebé por gravedad se quiere quedar ahí, tú comienzas a contraer. Aparte, tienes que vencer dos fuerzas acá. Uno, que es empujarlo, y otro que es el peso del mismo bebé que va para abajo. Entonces ya tienes que hacer mayor fuerza. Y yo me di cuenta en mis ceros que las mujeres que yo les hice dar parto vertical no hacían mucho esfuerzo, porque aparte que empujaba había una gravedad y el bebé salía muy bien. Entonces, a partir de ahora dejo el parto y atendí a todos mis pacientes con parto vertical y ninguno se me complicó. Y mis compañeros que atendieron con parto, ahora pero tienen que saberlo hacer, ¿no? Es que el doctor ha dicho así, que yo voy a hacer también lo mismo, ¿no? Tienen que saber por qué, o sea, yo lo hice por ciertas cosas que deduje, ¿no? Pero el parto horizontal, ¿ya? Es un parto muy incómodo para la dama. ¿Sí? Yo he visto que es muy incómodo, porque primero que se echa, segundo, ¿verdad? Con las piernas ahí abiertas, estás ahí como que no ves nada, ¿no? Cuando es parto vertical, yo he visto las damas, se ponen su barriguita, están así y van viendo, ¿no? Cómo va saliendo el bebé. No sé, yo lo veo más fisiológico. Y la otra cosa que también he visto yo es que cuando dan el parto horizontal, dice, ya estás en 10, y a veces dice, ya como estás en 10, ya empieza a empujar. Comienzan a empujar. Y en eso que están empujando, por ahí de repente no estuvo bien medido, porque tienes que saber medir. Y dice, según tú ya estaba dilatado, y dice, ¿qué pasa si te equivocas? Y empieza el desgarro. Entonces, como les pasaba a muchos que tenían parto, yo quiero entenderlo así, y se les desgarraba, crearon una técnica que se llama la episiotomía, que agarraba y cortaba, o sea, justo se dio la cabeza y antes que pase todo eso, le cortan el labio. Un corte así más o menos profundo, así. Y eso aumentaba el canal y de esa manera evitabas que causes desgarro. Y hubo una tendencia de episiotomías, por eso hay una generación de partos que los han atendido con pura episiotomía. Y no duele, porque no les duele cuando cortas, y eso es anestesia. Es que es tan intenso el trabajo de parto que ese corte sin anestesia ni siquiera lo percibe. Para que entiendan cómo es el dolor del trabajo de parto. ¿Ya? Entonces, y no, sí, ¿verdad? El doctor que me ha cortado, sí, te he cortado. No me he dado cuenta, porque el dolor de parto superaba el dolor de todo. Entonces, después ya le ponías anestesia para suturar. Entonces, yo personalmente, mis partos que he tenido, ninguno se desgarró. Ninguno de los 32, ninguno. Y yo no he estado ahí, no he hecho episiotomía. O sea, ¿me dejo entender? Entonces, yo entendí de que si tú dejas que las cosas vayan a su ritmo, a su tiempo, claro, midiendo bien, cuidando bien todo, el bebé tiene que salir, es fisiológico. Yo no me imagino un Dios que ha creado un canal de parto que tenga deficiencias para hacer episiotomía. O sea, no lo veo fisiológicamente lógico. Yo pienso que un Dios que sí creó todo perfecto, solamente que nosotros somos los que lo alteramos. ¿Y por qué pasa eso?
porque en el sistema de salud que nosotros tenemos, a veces se atiende partos y a veces por el tiempo se acorta el proceso. Entonces, ustedes cuando hagan clínicos artificiales les va a parecer muy interesante. Entonces, la maduración cervical es importante. ¿Ya? La maduración cervical. Las prostaglandinas, la progesterona y la oxitocina están más involucradas en la regulación de la contracción miometral. Entonces, no se olviden, prostaglandinas, maduración del cuello cervical. Oxitocina, más está involucrada en qué? Contracción miometral. En maduración cervical, estrógenos, y en contracción de la parte del útero, progesterona. Acá entra un punto, doctores. A mí me pasa muchas veces con el interno, así, el estudiante, de que sí podemos provocar la maduración cervical. ¿Qué le daríamos? Si yo quiero provocar. Mira, esta mujer tiene 42 semanas, estamos llegando a las 43 semanas y no inicia trabajo de parto. Yo voy a provocar el trabajo de parto. En primera fase, ¿qué tengo que hacer? Madurar. ¿Qué le voy a dar? Por sí ya tiene estrógenos, porque ya relaxina también, pero lo que le voy a dar que es prostaglandina. Y hay un medicamento que se llama el famoso Cytotec o misoprostol. ¿Escucharon? ¿Han escuchado? El misoprostol fue creado para la gastritis. ¿Cómo no? Para las úlceras. Ustedes saben que las prostaglandinas producen el moco digestivo. Ustedes han hecho gas. Ya. ¿Qué hace? ¿Qué estimula que produzca moco digestivo? Ya, las prostaglandinas. A más prostaglandinas, más moco y más protección ante las úlceras digestivas. Ahí es que alguien dijo, hay que darle prostaglandinas. Y en verdad se les comenzó a dar y las damas y varones sentían qué alivio, ¿no? Pero después observaron que las damas comenzaban a abortar. Diciendo, el trabajo está pasando. Claro, le daban, no, oye, sí, qué bien, y después abortas. Hoy estabas gestando. Abortos. Sucede de que le daban prostaglandinas y que estaban provocando maduración cervical. Como tenían un producto de formación de la concepción, lo eliminaban. ¿Y por qué? Porque en dosis bajitas, escuchen lo que voy a decir, en dosis muy bajas de las prostaglandinas te producen maduración cervical. Doctor, ya hice que madure el cervix. Ahora quiero provocarle contracciones. Dale mucho más dosis de prostaglandinas y van a ver cómo el útero se va a entrar. ¿Sí? Entonces, esta pastilla lo usan para abortar. Ahora, o sea, ya está contraindicado para el gastritis, porque usa mucho aborto. Pero, doctores, aunque no lo crean, es un fármaco que está siendo usado por los que son aborteros. Les dan, tómate esto y después vas a sentir molestias, vas a abortar algo y ahí ya está, ya acabó todo. Entonces, está penado. Ahora sí, ese medicamento ya no se debe vender bajo receta médica. Y si A por B detecta que alguien usó eso y ve que alguna persona presentó eso, está penado. ¿Ah? ¿Ah? Por eso, las farmacias no deben venderlas sin receta médica. Pero hay farmacias que sí las venden. Para conocer la facultad. ¿No? Van a buscarlas para conocer y saber que existe. Ya. ¿Sí? ¿Entienden la secuencia? ¿Ya? Entonces, la oxitocina básicamente es contracción, pero maduración más otros prostaglandinas y los otros ya son acompañantes que van. Las catecolaminas también pueden tener alguna función en relación con las contracciones perinales. Sí. La noradrenalina y la adrenalina podrían generar efectos de contracción. ¿Ya? El tema simpático. La presencia de la progesterona durante el embarazo se asocia con un cuello uterino firme. ¿Ya? A ver, doctor, ¿quiere decir que si yo tengo ¿han escuchado el término amenaza de aborto? Sí. Significa que el está creciendo y de repente el cuello se comienza a debilitar. Si se está debilitando el cuello, ¿qué significa? Que va a abortar. Algunas damas hacen abortos espontáneos. Entonces, ¿qué dicen? No, van al médico y dicen, tienes una amenaza de aborto. O sea, estás empezando a dilatar tu cuello. ¿Qué le vamos a dar? ¿Quiénes son antiprostaglandinas? Los hay.
Entonces, tratamiento hay diclofenaco, por ejemplo, ¿verdad? No, naproxeno, digamos. O sea, ¿por qué les damos esto? Es lo que les dan ustedes cuando tienen su cólico menstrual, les duele, ¿no? ¿Qué les dan? ¿Han visto una pastilla medio azul, post, ¿no? Es naproxeno, me parece. Entonces, son aires, lo que les dan son aires. Y eso hace que disminuya su contracción uterina y cambie su cólico menstrual. Es lo mismo. Entonces, lo que se hace acá se le da. Pero, otro que se le puede dar es progesterona. Cuando hay amenaza de aborto y el bebito se quiere desprender, se le da progesterona para mejorar la adherencia del bebé y no pueda ser perdido, ¿sí? Y se le da prostaglandinas antiprostaglandínicos, para evitar que el cuello se siga dilatando y se cierre. O sea, todo es con lógica. O sea, acá cada cosa que van a hacer tiene un porqué. ¿Listo? Muy bien. Al término, la presencia de progesterona durante el embarazo se asocia a un cuello uterino firme y cerrado. Pocas uniones miometrales, niveles bajos de calcio en células y un miómetro inactivo. ¿Ya? Entonces, la progesterona es como que detiene el trabajo de parto. ¿Sí? Al término, un cambio en el equilibrio de estrógeno y progesterona favorece la maduración y aumenta la actividad uterina. Por eso es que lo detiene, pero una vez que disminuye, el estrógeno va a actuar y empieza la actividad de contracción uterina. ¿Okay? ¿Estamos claros? Ahora, la pregunta es, la sensibilidad del receptor de oxitocina durante el embarazo. Para que me entiendan, sucede de que yo de interno yo era muy atrevido, decía a mi reciente, yo quiero manejar yo quiero manejar la oxitocina del paciente. No, pero tú eres interno, sí, pero yo quiero hacerlo, yo lo voy a hacer bien. ¿Confiamos en ti? Sí. Yo estaba ahí con el reloj calculando. Y en verdad, y empezaba la contracción, ¿no? Sus 5 contracciones muy intensas, ya me duele el cuello, ahora sí, empieza. Y comenzaba a empujar, y de repente pasaba 20 minutos y las contracciones bajaban. Y decía, pero ¿por qué bajó? Una hora y bajaban las contracciones. Y otra vez. Y venía el doctor y me decía, aumentale la dosis. Un poquito más. Y otra vez empezaba. La sensibilidad a los receptores de oxitocina se modifica, ¿ya? A veces se cambia. O sea, a veces va a requerir más dosis para generar el estímulo que yo quiero. ¿Ya? A veces pasa eso. La sensibilidad uterina a la oxitocina aumenta dramáticamente durante el embarazo. Se produce un aumento en los receptores de oxitocina. ¿Ya? Por eso les digo, ustedes que ahorita sienten sus cólicos menstruales, sienten esos cólicos por mínimas cantidades de receptores de oxitocina que están en su útero que son estimulados. Se imaginen que esté todo su útero con distribución de receptores, es muy intenso. Comparado con el útero de las no embarazadas, el número de receptores aumenta 6 veces a las 16 semanas, 80 veces y 200 veces de receptores, muchos más, a finalizar durante el trabajo de parto. 200 veces más los receptores que normalmente tienes. Entonces, tu cólico menstrual, dígalo por los 5. Más o menos, ¿ya? Entonces, y eso se da básicamente porque acá ¿quién entra a tallar? El estrógeno. El estrógeno tiene una peculiaridad durante el embarazo cuando ya nos acercamos a las partes finales, incrementa la cantidad de receptores en el uterino. O sea, cuando suben los niveles de estrógeno, va a hacer que los receptores se vayan expresando mucho más. Ahora, existe un fenómeno que le llaman las pseudocontracciones. A veces cuando están a las 8 semanas, a los 8 meses, más o menos, vienen como contracciones suaves. Y pasa. Y es porque el útero ya está empezando ya a aumentar su expresión de receptores. Como pueden ver, a las 16, al término, ya tienes 80 veces los receptores. Y es por eso que puede haber contracciones suaves. Y dicen, es un falso inicio de trabajo de parto. Es como que tú sientes que se pone duro. Después ya pasó. Entonces era un falso inicio de trabajo de parto. Y eso es porque los receptores ya están empezando a esta cantidad. Pero cuando ya es realmente el trabajo de parto, entonces ahí sí lo sientes. Ahora, ¿cómo es el control epidemiológico de la lactancia? La información sensorial del útero y la presión del cuello uterino que vemos que durante el parto, los
núcleo de la red dorsales, en la médula espinal, donde envían proyecciones ascendentes a través de los tractos espinotalámicos y los tractos espinocervicotalámicos al núcleo posterolateral ventral del tálamo. Aquí ya no vamos a hablar del hipotálamo, sino vamos a hablar del tálamo. Y así como el hipotálamo tiene todos sus núcleos, un montón de núcleos, el tálamo también tiene un casi equivalente de núcleos. Eso lo van a enseñar en neuro. Tiene un montón de núcleos que tienen que ver con la vía motora, unos tienen con la vía sensitiva, otros tienen que ver con la vía emocional también. ¿Sí? Igual que el hipotálamo. Entonces, en este caso, este tracto talámico, básicamente espinotalámico y espinocervicotalámico, que van en el núcleo posterolateral ventral del tálamo, ¿ya? Es lo que va a llevar esas sensaciones de percepción, que al final el tálamo lo va a comunicar al cerebro y el cerebro dará una respuesta para la secreción, por ejemplo, de más oxitocina o de prolactina, ¿ya? Eso hablando en las fases finales ya de la concepción, porque recuerden que las mamas van a crecer, ya va a haber una cierta producción de leche, por eso las mamas comienzan a aumentar de tamaño, pero no se va a dar todavía la lactancia. Eso vamos a verlo más adelante. Y es bien curioso, porque cuando los niveles de oxitocina comienzan a elevarse, ¿listo? Llega una fase cuando ya nace el bebé, no significa que el cuerpo de la mujer no secrete oxitocina. A lo contrario, cuando ya nace el bebé, hay más oxitocina. ¿Por qué? Para contraer. O sea, nace el bebé, no significa de que ya hay que todo terminó, nada. Viene otra fase. Tiene que nacer la placenta. Le causa un poquito de dolor también. Como que ya pita. Y de ahí viene la siguiente fase, que el útero tiene que contraerse para evitar las hemorragias postparto, que es otra de las complicaciones que puede haber y causa muerte materna. A mí casi 3 que están de bebés al lado no se metieron por hemorragias postparto. Y eso lo logré resolver porque mi internado, yo atendí casi 55 partos. Y es así, o sea, que a más partos atiendan. Por ejemplo, yo conozco compañeros de ustedes que han hecho 2 partos, a lo mucho 2 partos, ¿qué han visto más cesárea? ¿En qué hospital creen que han visto más cesárea? Privadas o hospitales grandes como Almenara o Rebagliati. Almenara no van a ir a un trabajo de parto normal, ¿no? Hay más complicados para hacer cesáreas complicadas, por eso son niveles de referencia. Si tú vas a tu internado en Almenara o Rebagliati, no esperes a tener partos normales. Los partos normales se tienen en los hospitales más periféricos. Cuando ya son complicados, los derivan a Almenara. Entonces, yo como compañero de ustedes, por eso que cuando ustedes ponen su internado, tienen que saber por qué están yendo. Porque uno de sus compañeros se fue cirugía, pero rotó en un área de cirugía que era solamente cirugía de vesícula. Después se fue la cirugía de hígado. Son muy especializados. Entonces, pero mejor me voy a un hospital donde hay una cirugía general, donde hay todo tipo de operaciones. No sé, tienen que saber a dónde quieren apuntar. En este caso, felizmente, en un hospital grande y no había postas y no lo mandaban a ese hospital que era nivel 3. Y por noche atendíamos por lo menos 20 partos. Y de día atendíamos por lo menos 30, 50 nacimientos por día. Sí, bueno, ya. Entonces, recordando un poco este punto, doctores, lo que quiero resaltar es lo siguiente. No se olviden que todos los estímulos que van a ir al tálamo, ¿sí? Van a ir al tálamo. Acá está. Ahora, las fibras adenérgicas, en este caso tipo A2, el núcleo del tracto solitario, que por cierto es un núcleo muy importante que no solamente tiene que ver con la parte que tocamos, de la parte de la alimentación, del estrés, que tiene que ver con el núcleo del tracto solitario, sino también tiene que ver con respecto a las fibras que la oxitocina va a mandar como respuesta para generar cambios en estados emocionales o alimenticios. ¿Se imagina que en el momento del trabajo de parto tú tengas ganas de querer comer? No existe, se inhibe esa respuesta. Bien, librando la adrenalina,
y esto va a ir en el núcleo paraventricular, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y en el núcleo supraóptico. Entonces, tampoco te va a dar ganas de orinar en este momento, ¿no? Hay mayor secreción de ADH y hay mayor secreción de oxitocina. Y la oxitocina es la que mayormente se va a llevar, ¿sí? Listo. Y de esa manera va a ser una respuesta a la succión y durante el parto. Entonces, como les mencionaba, una vez que nace el bebé, sigue habiendo sección de oxitocina para que se contraiga el útero, ¿sí? Y es tan alto el pico de oxitocina que también ahí viene la siguiente estimulación. Ahí viene cuál es lactancia. Porque hay mucho prolactina, formación de leche, y eyección de la leche, la oxitocina. Pero nadie va a inyectar leche en el momento del trabajo de parto. O sea, ustedes van a ver, pero tienes oxitocina, sí, mire. Tienes oxitocina, pero tus niveles de oxitocina no son tan altos. Tienes más receptores que hacen más sensible al útero, ¿sí? Pero cuando ya nació, los niveles de oxitocina se elevan a un pico que va a estimular la contracción del útero y inicia la lactancia. Por eso es importante que la mamá tenga contacto en ese momento y, si es posible, que le dé lactar. O sea, ese momento de estímulo. Contacto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la oxitocina periférica va a inducir las contracciones uterinas y los conductos de lácteos durante el efecto de eyección de la leche también van a ser estimulados. ¿Sí? Y empieza la lactancia. Ahora vamos a ver un poquito la parte de la prolactina. A ver, entonces la prolactina, básicamente, el efecto predominante del hipotálamo es inhibidor. ¿Ya? O sea, en pocas palabras, ¿quién va a inhibir la secreción de prolactina? La dopamina. Ahora, como tal, el término simple es dopamina, ¿sí? Dopamina. Pero no es tan simple como parece. Existen lo que le llaman neuronas dopaminérgicas. ¿Qué significa eso? Que se estimulan o van a secretar dopamina, pero lo que lo va a estimular esas neuronas dopaminérgicas son otras hormonas. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Existirá, a ver, todas las hormonas liberadoras del hipotálamo, básicamente son estimuladas porque hay una respuesta que el hipotálamo va a recibir y en función a eso libera, ¿sí? Entonces hay hormona liberadora de crecimiento, hormona liberadora de tirotropinas, corticotropinas, FSH, que son las gonadotropinas, ¿sí? Estamos de acuerdo. Entonces, en lógica, debería haber una hormona liberadora de prolactina. Eso debería haber. ¿Sí? Entonces, en teoría no hay. O sea, así nos han enseñado. Pero en realidad sí hay. ¿Ya? Pero, ¿qué hemos visto de que la prolactina ya por sí sola sí se secreta? ¿Ya? Entonces, más que estimularla, ¿ya? Más que estimularla, necesita alguien que la inhiba. Porque ya se secreta. ¿Sí? Lo que hacen las otras hormonas liberadoras de prolactina, que en realidad no es una hormona, en realidad son un conjunto de hormonas que tienen ese efecto, lo que van a hacer es que aumente la secreción de prolactina. O sea, su efecto de ellos es aumentarla. ¿Ya? ¿Listo? No sé si lo voy a entender. O sea, es aumentarla. Nada más. Pero si yo quiero disminuir su producción, tengo que inhibirla. ¿Ya? Y ahí entran las hormonas dopaminérgicas. Ahora, dentro de las neuronas dopaminérgicas tuberohipoficiales, vamos a ver que hay receptores de dopamina D2 básicamente en la parte de la parte mamaria, y las neuronas de dopamina son estimuladas por acetilcolina. ¿Ya? Las neuronas de dopamina son estimuladas por acetilcolina y glutamato. ¿Y quién lo va a inhibir? Histamina y opioides. ¿Ya? Entonces, la prolactina se va a estimular por básicamente acetilcolina y glutamato. ¿Ya? Acetilcolina y glutamato. Y es inhibido por histamina y péptidos opioides. ¿Ya? Vamos a partir de ese punto. Acuérdense de esos dos conjuntos. Ahora, las neuronas de dopamina, perdón, una o más factores liberadores de prolactina. Ese es el término. ¿Ya? Uno o más factores liberadores de prolactina. Ese es el término. Sí existe un factor liberador de prolactina, lo vuelvo a repetir, sí hay. Pero lo que nos han enseñado a todos nosotros es de que la prolactina por sí
secreción aguda, por ejemplo, durante la lactancia o durante el estrés. ¿Ya? Entonces, son hormonas que muy peculiares que van a surgir en momentos indicados. Estrés, que es un factor patológico muchas veces, cuando hay estrés muy excesivos, o en este caso, una etapa de la lactancia. ¿Sí? Porque todos nosotros ahorita tenemos prolactina. No es que no secretemos prolactina, ustedes también tienen prolactina. Los varones tienen prolactina, en este caso. ¿Ya? Entonces, cuando hay estímulos de donde yo necesito mayor prolactina, es donde van a actuar los factores liberadores de prolactina. ¿Listo? Ahora, el hecho que no los tenga no significa que no se secrete prolactina. ¿Me dejan entender? No sé si captan el concepto. Ya, no tengo el factor liberador de prolactina, pero sigue habiendo prolactina. Solamente que en los niveles basales que normalmente se usan. ¿Ya? Hay varios factores liberadores de prolactina. Por ejemplo, uno de ellos, ¿quién es? Ojo, a ver, ¿quién? Hormona liberadora de tirotropina. En pocas palabras, las hormonas estimuladas para la secreción de ¿qué? De hormonas tiroideas. ¿Cómo yo podría aumentar los niveles de TRH? A ver, fisiológicamente, ¿qué se le ocurre? Disminuyendo el T3-T4. O disminuyendo ¿a quién? Al TSH. O sea, puedo tener un hipotiroidismo primario o puedo tener un hipotiroidismo secundario y ambos que me van a producir aumento del TRH. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Me están siguiendo? O sea, ¿cómo yo aumento el TRH? Disminuyendo el T3-T4. Yo lo puedo disminuir primario si es que el valor de la glándula está valorado como un hipotiroidismo de Hashimoto, o puedo tener un adenoma que me disminuye la producción de hipófisis de TSH y va a ser un estímulo, va a disminuir y aumento mi TSH. ¿Sí? Entonces, me está diciendo que los pacientes que tengan hipotiroidismo podrían tener hipersecreción de prolactina. ¿Qué deduce cuando acabamos de comentar? Sí. Y esa es una de las cosas que algunos pacientes hipotiroideos podrían tener, secreción de prolactina aumentada. Y en unas damas podría haber hasta producción de leche. ¿Ya? ¿Sí? ¿Entienden la lógica fisiológica, fisiopatológica? ¿Ya? Listo, vamos. Otro. El polipéptido intestinal vasoactivo, el famoso PIP. Y otro, adivinen quién. Oxitocina. La propia oxitocina también puede incrementar la secreción de prolactina. Entonces, por eso a estos tipos de hormonas, o sea, no es que exista una sola hormona que sea liberadora de prolactina. O sea, se dice que hay un conjunto de hormonas que pueden tener esa función, que usan la prolactina en todo momento. Unas son las tiroideas, este es el famoso PIP a nivel intestinal y es la oxitocina. ¿Ya? Por ejemplo, los factores liberadores de prolactina normalmente son activadas por una hormona. ¿Cómo se llama esta hormona? La serotonina. También la prolactina va de la mano con la serotonina. ¿Sí? ¿Listo? Ahora, el estrógeno sensibiliza la pituitaria para que libere ¿qué? Prolactina. Entonces, el estrógeno también se le considera como un factor liberador de prolactina. En realidad, o sea, su nombre no es ese en realidad, pero actúa como uno de ellos. Por eso le decía, los factores liberadores no es solamente uno, pueden haber muchos que tienen ese efecto. ¿Ya? ¿Listo? Aumenta la secreción. También incluye la secreción de gonadotropina al suprimir la liberación de hormona liberada de gonadotropina. Bien, entonces recordemos eso. Prolactina tiene varios factores que lo estimulan, pero ya saben quién es su inhibidor por excelencia, la dopamina. ¿Sí? Bien, entonces observemos, miren, cuando la dama va básicamente a estar gestando, viene la fase de producción de prolactina, comienza el crecimiento mamario por la oxitocina, viene la producción de leche, pero recuerden, no se da la inyección o la secreción de leche mientras no tenga los picos de oxitocina adecuados en el momento que ya nace el leche, ¿no? El producto. ¿Ya? Ahora, vamos a ver un poquito cómo es que la prolactina se relaciona en la parte animal.
emocional. Muchas veces vamos a ver que la prolactina tiene efectos interesantes con respecto a la parte de la emoción, en la parte social, en la parte cognitiva, el olor, en la percepción, en los sonidos. O sea, la oxitocina y la prolactina activan los sentidos de una mujer, los hacen mucho más alerta. No sé si han visto ese experimento que reconoce a tu bebé por el llanto. Se escuchan llorar, pueden escuchar muchos bebés, pero la dama escucha y dice, no, por ahí está llorando mi hijo. Por ejemplo, yo personalmente cuando había tantos 20 nacidos, y sí había damas que reconocían el llanto de su. Dice, pero ¿cómo pueden reconocer si para mí todos eran iguales? No sé, hay ciertas percepciones sensoriales, olfativas también, se hacen mucho más perceptibles a los olores, a percibir cosas, ¿no? Y los hacen más emocionales. El apego que sienten las mujeres hacia el bebé es muy intenso en el momento de la secreción de prolactina y oxitocina. Por eso es importante el primer contacto. Algo que ya no se hacía mucho tiempo, ahora ya se hace. Cuando nace el bebé tiene que tener contacto piel a piel con la mamá. Es obligatorio, tiene que haber ese contacto. ¿Ya? Porque imagínate, ese es el momento en el cual la dama tiene la mayor cantidad de oxitocina y prolactina en su cuerpo. Es el momento de conexión emocional. Lo que se ha visto que a veces, no sé si nació el bebé, mira, por acaso el varón se lo lleva. Es mujer, para que no digas después que lo hemos cambiado. Y se lo llevaron. Dejaron que la dama descanse. Pasaba ese efecto de oxitocina, ¿no? De prolactina, comenzaba a bajar. Y a veces en la noche, en la tarde o al día siguiente recién le traían el bebé. ¿Ya? Y es como que, bueno, ya pasó ese efecto y ya tratan de dar, se pierde esa conexión emocional. ¿Ya? Y la tiene que construir y a veces nuevamente. Y en esa fase, doctores, viene lo que ustedes han escuchado, lo que llaman el estrés postparto, donde viene una situación de desapego. No quieren ver al bebé, o a veces intentan suicidarse o se deprimen. Entonces, es una fase muy interesante. Hay unos libros que hablan sobre la parte emocional de la dama después del nacimiento del bebé. O sea, en esas primeras 6 horas, ¿qué efectos emocionales tiene la dama? Y lamentablemente, justo esas 6 horas es donde le quitaban antes al bebé. Se lo llevaban, en verdad, sí. Mira, por si acaso, y me lo llevo. Y la pobre mamá se quedaba ahí con interno haciendo su disciplina. La llevaban a su cuarto y al bebé lo bañaban y lo tenían ahí guardado. Sí, las cunas ahí todos así en fila, así almacenados, todos ahí con su bañando. Y el otro problema era que el bebé también tiene ciertos, con la pediatría, por ejemplo, tiene otros cambios emocionales. Cuando tiene contacto piel a piel el bebé con la mamá, el niño genera hormonas de serotonina, ¿no? O sea, como que se siente feliz el bebé. Entonces, pero imagínate, nace y lo mandan a un cuarto con gente extraña y lo bañan, lo secan, le ponen aparatos ahí para ver, el pobre bebé no sabe ni qué es lo que está pasando y se estresa. Y para cómo la dan, lloran. Normal. ¿Ya? Entonces, la oxitocina va a ver mucho la parte de la agresividad materna, ¿no? Lo va, ¿sí? ¿Ya? Entonces, a nivel del ACTH, las corticotropinas, también va a haber alteraciones del cortisol, ¿ya? Entonces, hay muchos cambios que se van a ir dando en la mujer, ¿ya? Hay muchos cambios. Ahora, por ejemplo, miren, efectos inmediatos de la oxitocina. A ver, la parte de la estimulación sensorial, sus partes sensoriales está activa. ¿Qué más? Por ejemplo, la interacción social que va a tener cuando se incrementa el nivel es muy interesante. La percepción de las cosas es
mayor. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, no es aconsejable, por ejemplo, separar a la mamá del bebé, como lo vuelvo a repetir. No es aconsejable ahora. Ustedes cuando tienen trabajo de parto, traten de mantenerlo. Ese es un principio que ya todos debemos hacer. Tanto así que se aconseja que el padre debería estar ahí presente para que complete el círculo, ¿no? Porque tener a su pareja y tener a su hijo y a la familia juntas es un estímulo muy bueno, porque genera cierto apego también al esposo en ese momento. Porque a veces hay mujeres que no quieren tratar. ¿A los varones? No, no es verdad, eso que se desmayan los varones. No he visto así, ¿no? No he visto varones que sean desmayados así. Eso es en las novelas, no creo. No he visto la verdad que se desmayen. Lo que sí he visto es más bien papás que se ponen muy nerviosos. O sea, muy nerviosos. O sea, es como que. O sea, es como que. Porque a mí me atacaban, ya, tocan la puerta, ya. Y digo, tranquilo, todavía no, o sea, muy nerviosos. No sé si hay un solo protector, pero muy nerviosos. Entonces, no se olviden que la oxitocina y la prolactina tienen un efecto de sinergismo, ¿ya? Siempre hay sinergismo. Y que va a trabajar mucho la parte emocional materna, su parte social. Su parte inmunológica también va a ser modificada. Su producción de inmunoglobulinas va a ser de mejor calidad. ¿Se acuerdan del calostro? O sea, la primera concentración de anticuerpos que va a estar en el calostro va a ser vital para que el niño se pueda defender, aparte de los que ha transmitido la mamá. Hay todo un conjunto de situaciones que se van a ir relacionando con la oxitocina y la prolactina. No se olviden eso. Bien, entonces, preguntas hasta aquí. Preguntas. Ahora, sí. Una consulta es que en el estudio menciona que respecto a la oxitocina sobre la glándula mamaria, la adrenalina lo inhibe, pero la noradrenalina lo estimula. ¿Hay una razón para eso? Si hemos un catecolamina, ¿cuál es la diferencia? No tengo mucho conocimiento de la diferencia de los dos. Yo me acuerdo que básicamente las catecolaminas tienen un estímulo de contracción, ¿no? Básicamente. Pero, ahora, lo curioso es que recuerda lo siguiente, ¿no? La noradrenalina tiene un efecto más general, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. O sea, es así, general, todo, estimula todos los receptores. Pero la noradrenalina, su efecto más es alfa 1. ¿Ya? Entonces, ahí sí se vienen diferencias, ¿ya? Hay diferencias. Entonces, la adrenalina siempre va a ser un estimulador de todo. O sea, tú le das adrenalina a alguien, vas a estimular todo, corazón, broncolilatación, vasoconstricción, me hago entender, o sea, vas a estimular todo, ¿ya? Pero si tú das noradrenalina, solamente vas a tener más estímulo en donde haya receptores alfa 1, ¿ya? O sea, más alfa 1. O sea, va con vasoconstricción. Más que otros efectos mecánicos. Entonces, por ahí de repente va que la adrenalina tiene un efecto diferente. No lo he leído así muy claramente, pero yo lo explicaría de esos dos, ¿no? ¿Ya? Ahí es la diferencia. ¿Ya? Una mujer de 40 o 25 años eso Sí. A ver, cuando dice la literatura que cuando en realidad te ponen 35 años. Cuando tú superas los 35 años, ya tienes deficiencia de producción de oxitocina. Y tu expresión de receptores superiores también disminuye. Por eso es que hay más riesgo de desarrollar anatomía uterina a más edad se tiene un bebé. Y es más difícil manejar las contracciones uterinas. Entonces, porque hay menor cantidad de receptores y hay menor respuesta a la oxitocina. Lo que no significa que no puedan sentir, pero sí ha habido casos de dificultad. Ahora, no digo que 35 ya todos, no, te digo que es un promedio del corte. Hice el partido de 35, hay personas que yo he visto que han dado normal a los 45 años. Normal, 45 es parte normal. Dan tranquilos, el partido es súper y todo bien. Pero en el mismo momento, 35 años. Pero es lo que se aconseja que los tener hijos debe ser en el promedio de 25 a 30.
¿Ya? No debería ser más de 35 años. Entonces, antes todos tenían sus hijos más o menos a partir de los 20 años. Ese era el problema. No es bueno que hermana Juan se casó que era 18, 19 años se casó la hermana Juan. Ya se aconseja tener los hijos en las damas hasta los 35 porque después la calidad de los óvulos comienza ya en esa alteración. Por eso aconsejan los bancos de óvulos. Ya existen servicios guardan sus óvulos a partir de los 35 porque saben que ahí ya no pueden. Pero el 35 ya sí baja los niveles de citocina y baja los niveles de receptor de expresión. Ya, en ese caso sería mejor cesárea, en realidad sí, pero valorando de que realmente va a tener cesárea. Porque si va a ser un parto normal, mejor que el parto normal. Pero sí hay ese riesgo. Por eso es que pasado los 35 años uno tiene que valorar bien. Tienes que valorar bien riesgo-beneficio. ¿Le conviene o no le conviene? Y si le conviene, darle cuidado. Y si tiene que hacer cesárea, porque a mí me pasó una vez, una dama a los 45 años dio a luz y su útero no se contraía. Y sangraba, y sangraba, y sangraba. Le pusimos misoprostol, Citrotec, y nada que una pastilla y dos, 4 pastillas. A ver si con eso se pone el útero. No respondemos más o menos. Oxitocina en infusión, nada. Entonces, y tuvieron que entrar a hacer operaciones y tuvieron que hacer un tipo de sutura en la cual el hilo comienza a rodear al útero y lo comienza mecánicamente a afinar para que pueda parar el sangrado y reparar. Es un riesgo. No es común, por si acaso, pero podría pasar. Por eso se aconseja evaluar bien. No hay mucha oxitocina y no hay muchos receptores y eso puede perjudicar el trabajo. Pero sí, cesárea sería una opción. Se evitaría muchas cosas. Solamente que cuando hay un otro detalle, ¿no? Si van a hacer la cesárea, está bien, pero igual tienen que encontrarse el útero. O sea, no porque nació por cesárea, pues tienen que el útero nos va a tener que encontrar. Y me ha pasado que después de cesárea, el útero no se encuentra también. Y comienzan a sangrar y sangrar y sangrar. Y eso es más morboso que dice la teoría que las mujeres que añosas que dan a luz tienen mayor riesgo de hemorragias postparto. Addison. Básicamente la enfermedad de Addison es deficiencia de básicamente glándula suprarrenal, que podría ser una deficiencia de CTH, que es arriba, y el problema es, depende. Normalmente el Addison es primario, problema de la glándula suprarrenal. Entonces, cuando tienen problema de la glándula suprarrenal, tienen un exceso de ACTH. Sí, arriba, tienen mucho, no tienen cortisol, porque tienen Addison. Recuerden que Addison no hay glucocorticoides, no hay mineralocorticoides, ¿listo? Hay muchas veces deficiencia en la producción de andrógenos. También tienen bajas un poco sus niveles de testosterona, los varones y un poquito de estrógenos, porque recuerda que también la glándula suprarrenal produce eso. Tienen un poco alterado su secreción de adrenalina o adrenalina, pero más es mineralocorticoides y glucocorticoides. Esa deficiencia en el Addison hace que tengas más ACTH. Y aunque no lo creas, el ACTH va a generar un hiperestímulo a nivel central. Y en algunos casos se ha asociado sí, que tienen problemas también al momento de trabajo de parto, básicamente por el manejo de estrógenos. Y sí, puede tener problemas también en la contracción. Es de riesgo, porque recuerden que el Addison, si no está bien manejado, te va a generar alteración del sol, el potasio, la presión, hacen hipotensión, hacen hipoglicemia, y más un embarazo, la verdad, es bien complicado manejar. Ahora no le voy a dar corticoides, porque si tú le das corticoides a una mujer que está gestando, vas a alterar la fisiología y la formación del bebé. O sea, es como que... Pero sí nos ha pasado.
le dices que no puede embarazarse y se embarazada. ¿Qué le vas a decir? Abórtalo. Ya está embarazada y hemos tenido que manejar eso. Algunos, a pesar de eso, lo han abortado. Su cuerpo no lo puede manejar. Es complicado, porque es toda una alteración. Por eso se aconseja que todos aquellos que tienen falla renal o tienen problemas hormonales como la Addison no deberían, o tienen insuficiencia cardíaca, no deberían estar. Pero al final, las pacientes quieren estar. Y ellas, en verdad, a pesar si me muero, me muero. Pero quieren ser mamás. Ya, preguntas. Ya. Y viendo que ustedes tienen clases a las 5. Ya, doctores, a ver, hicimos con nosotros segura, ¿no? La parte de fisiología. Miren, nos falta un tema nomás que es hormona de crecimiento de deformidad para completar. Su examen es el día viernes, ¿sabes? Yo no hice el programa, pero la respeto porque es un programa que han hecho para todos sus exámenes que van a venir. No sé qué se ha hecho. Ya, le pasé a legal, le doy el programa difícil que era, ¿sí? Ya. Y si se ha percatado, ¿no? Sí está escondido ahí arriba. Ahí bien escondido y chiquitito, le he puesto como para que no se asuste. ¿Ya? Según la programación que han hecho, miren, yo, los exámenes, yo no he hecho el orden de los exámenes. ¿Ya? La escuela lo han diseñado en función a todos los cursos que están llevando para que no se crucen. ¿Sí? Por tal motivo, ese primer examen está programado para el día 25, creo. Sí. De 7:30 a 9:20, ¿ya? Va a ser su primer examen de física integrada. Y de ahí continuamos en las clases normales. De ahí creo que va a pasar unas 4 semanas y viene su segundo examen, me parece. De ahí va a pasar otras 4 semanas, viene su tercero y otras 4 semanas y viene ya su examen, su próximo examen. ¿Ya? Entonces, vayan leyendo, doctores. Ahí les he pasado los temas que se van a tomar. A su delegada le voy a pasar hoy día el caso clínico que vamos a discutir la próxima semana. ¿Sí? Un caso clínico lo voy a tener que dividir a los que son de física integrada en 3 grupos o 4 grupos. Estos son bastantes. A comparación del grupo 3, que solamente son 23. ¿En serio? Solamente son 23. ¿Qué desigualdad? Pero es más chévere, o sea, yo me lo voy a poner más chévere porque son pocos. Y es más interesante para mí poder interaccionar con ellos, conversar. Cuando son más, es más complicado poder interaccionar. Son pocos los que participan y otros solamente deben venir y otros se esconden para atrás. Entonces, no se va a poder. Al que otra vez, el examen de viernes va a entrar todo menos la hormona de crecimiento. Todo lo que hemos hoy día. Va a entrar lo que es prolactina, menos hormona de crecimiento y menos lo que es la glándula pineal, que nos faltaría los dos. ¿Ya? Pineal y hormona de crecimiento, pero prolactina sí es la otra. ¿Qué más? ¿Cómo les ha ido en embarazo? ¿Qué tema tienen? Sí, gracias.